Estamos con el padre Mariano Berlín, que sabe y mucho de esto porque tiene una comunidad allí en Barrio Müller a la que se debe asistir de todas las maneras, ¿no? ¿Cómo le va, padre? Buenas tardes. Hola, Cielo, ¿cómo te va? Muchas gracias por la posibilidad de compartir un poco lo que se está viviendo. Nos interesa mucho, padre, saber cómo se lleva adelante este aislamiento social en zonas muy vulnerables, donde falta absolutamente de todo, ¿no? Y por un lado, ustedes, los padres que están, los curas que están en estas zonas, tratan de hacer esa contención que muchas veces de ningún lado llega, ¿no? Sí, yo personalmente, o desde la parroquia, desde la fundación que tenemos, estamos intentando ayudar en la medida de lo posible, porque también los recursos son limitados. Si bien nosotros, gracias a Dios, hemos recibido algunas donaciones, gente particular, empresas que se han acercado, que ha compartido o dinero, o alimentos, o cosas de limpieza. También recibimos el Ministerio de Desarrollo Social desde hace muchos años para sostener los comedores, pero bueno, ha crecido la demanda. Decía, nosotros estamos como intentando, en la medida de las posibilidades, responder a lo más urgente, que es el alimento, ¿no? Que es la necesidad de comer, ¿no? Pero también yo creo que la cuarentena también ha hecho que salte a la vista un montón de otras necesidades estructurales que no se pueden resolver quizás ahora o en el corto plazo y con pocos recursos, sino que será una apuesta mucho más grande, pero que hay que apuntar a resolver porque está marcando un poco las dificultades más profundas que genera, como por ejemplo la cuestión habitacional, ¿no? Digo, ahora en la cuarentena nos hemos encontrado con que hay un montón de gente, familias enteras, 10, 15 personas, 8 personas, 6 personas, viviendo en una sola piecita o en una casa muy precaria o en un solo terreno, 7, 8 casas que están todos hacinados y que hace que, bueno, sea casi imposible vivir la cuarentena porque es imposible estar encerrado en esas condiciones con tanta gente en un lugarcito chiquitito. Y que a su vez hace que sea mucho más riesgoso la posibilidad de contagio, porque están mucho más cerca unos de otros, ¿no? Entonces digo, salta a la vista algo que ya venía de antes, que ojalá no siga por mucho más tiempo, pero que hay que buscar una solución, como la cuestión del hacinamiento, ¿no? Me parece que es necesario dar respuesta, porque si bien es casi imposible vivir una cuarentena en esas condiciones, es indigno vivir en cualquier situación en esas condiciones, ¿no? Vivir tantas personas en una sola piecita es indigno en cualquier situación. La cuestión que parece quizá un tema hasta superfluo, o hasta hace unos años quizá parecía superfluo, la cuestión comunicacional, la posibilidad de acceso a Internet, a las redes, está haciendo que en los sectores más vulnerables los chicos estén prácticamente perdiendo el año, ¿no? Porque por ahí en otros sectores donde hay un poquito más de acceso a las comunicaciones, están pudiendo tener clases virtuales. Nosotros, de hecho, tenemos chicos estudiando en la universidad, chicos viven con nosotros, y aquí, por ejemplo, en este lugar donde estamos, en Campo de la Ribera, no tenemos conexión a Internet, entonces se hace a través del celular. Estamos gastando alrededor de 2.500, 3.000 pesos por semana en la posibilidad de que se conecten para tener las videoconferencias, las clases, los exámenes y todo eso, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, la gracia de Dios de poder hacerlo, pero imagínate que una familia en nuestro barrio, imposible que invierta 12.000 pesos por mes para poder estar conectado, para que el chico pueda tener clases virtuales, ¿no? Y a su vez en la escuela, por ahí con muchísimo esfuerzo por parte de los docentes, se están mandando tareas por WhatsApp, pero si el chico no tiene en su casa alguien que lo acompañe en esa tarea, es prácticamente una tarea perdida, ¿no? Entonces, creo que la cuestión comunicacional, si bien no tiene la urgencia quizás del alimento, del hambre, es una cuestión que hay que resolver, porque los chicos de nuestros barrios, sin acceso a la comunicación, van a ir quedando social, claro, y económicamente cada vez más relegados, ¿no? Me parece que son las cuestiones que hay que ir viendo, ¿no? Se sigue marginando de esta manera, padre. ¿Cuántas realidades nos está contando que seguramente muchos televidentes no lo saben, ¿no? Me preguntaba, en estos 68 días ya de cuarentena, decíamos, bueno, empezamos con la euforia de saber que nos tenemos que quedar en casa, de cuidarnos, pero han pasado muchos días y me imagino en ese barrio, padre, donde hay muchas personas que no tienen un trabajo formal, que viven de las changas, que han quedado lamentablemente aislados de todo, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Qué sensaciones le transmiten a usted? Bueno, también por supuesto lo que decía de las comunicaciones, en algunos trabajos también son inviables. Digo, en la construcción no se puede hacer por teleconferencia, claro. Sí hay que estar en el lugar y trabajar allí. Lo mismo la venta ambulante y muchas de las changas o tareas que hace la gente de nuestro barrio, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha quedado relegada. Sí creo que hay que reconocer que el Estado ha respondido de alguna manera, especialmente a ciertos sectores más vulnerables, a través del aumento de la asignación por hijos, del IFE. Bueno, hay gente que más o menos
la ha podido pilotear o ha podido de alguna manera compensar un poquitito lo que antes hacía con la changa, ¿no? Hay gente que lo ha podido hacer, hay otra gente que no, por ahí que yo conozco familias que tienen a lo mejor un solo niño que cobra, por el que cobran la asignación por hijo, pero después tienen 2 adultos a cargo, quizás los padres, los abuelos, los tíos, algún hermano mayor, entonces a lo mejor son 7 personas viviendo en la casa que no están pudiendo salir a hacer la changa y que reciben solo por una asignación por hijo, ¿no? Entonces, hay gente a la que sí se le ha hecho realmente muy difícil todo este tiempo, y en algunos casos uno también ha visto gente que no ha podido sostenerlo, ¿no? Por ahí que es eso, gente que sale a trabajar lo mismo, si es que consigue quien le dé un trabajito, porque se le hace casi imposible sostenerse sin la changuita, ¿no? Darío Llanes le va a hacer una consulta, uno ve padre. Mucha gente con miedo de contagiarse. Sí. Sí. Padre, ¿cómo le va? Decía, buenas tardes. Digo, sí. Mucha gente con miedo de contagiar. Sí, buenas tardes. Ahí está, padre. Bueno, primero que nada, ¿cuál es su valoración en relación al efecto post-pandemia? Es decir, una vez que pase toda esta situación que estamos viviendo los argentinos en los barrios más humildes, ¿qué cree usted que puede llegar a pasar? ¿Qué cambio puede haber? ¿Y cuál es el daño, el efecto que puede generar? Mira, la situación en la que se vive en nuestros barrios habitualmente es de precariedad, ¿no? O sea, de exclusión, de precariedad. Yo creo que las alternativas son o que se profundice un poco más esa precariedad en la que se vive, o que por ahí el hecho de que haya saltado a la vista todo esto haga que como sociedad también tomemos la opción de empezar a resolver cuestiones más de fondo, ¿no? Como el tema habitacional, decía antes, el tema, bueno, etcétera, la formalidad en el trabajo, etcétera. Yo tengo la esperanza de que sea la segunda opción, ¿no? De que frente a la necesidad que ha quedado a la vista a todo el mundo en esta cuarentena, como sociedad nos pongamos de acuerdo e intentemos empezar a resolver cuestiones de fondo y tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente en nuestros barrios, ¿no? Pero evidentemente, si no pasa eso, y lo que va a pasar es que se va a profundizar aún más la precariedad en la que se vive, ¿no? Claro, son situaciones muy delicadas en sectores muy vulnerables, donde lógicamente el Estado tiene que estar presente. Y a propósito de esto, nosotros hemos venido reflejando cómo mucha gente se ha ido acercando a gestionar, por ejemplo, el IFE, este ingreso familiar de emergencia, algunas personas que también están necesitando ayuda para los comedores. Ustedes han notado ahí en el sector, en los comedores comunitarios, que se ha incrementado la cantidad de chicos, de familias que están solicitando asistencia en este tiempo, padre. Sí, nosotros tenemos 4 comedores, uno en la sede parroquial y otro en cada una de las 3 capillitas que tenemos, que funcionan en realidad desde hace 28 años, ya que este año cumplieron 28 años los comedores, mucho antes de que yo llegue. Bueno, habitualmente asisten alrededor de 400 personas en el almuerzo y 300 en las meriendas, diariamente, ¿no? Y ahora estamos asistiendo a 700 personas en los almuerzos y 500 personas en la merienda, ¿no? 500 raciones y 700 en el almuerzo. Porque se ha aumentado muchísimo la demanda y todos los días viene gente nueva a pedir y lamentablemente los recursos son escasos y ya no hay mucho más para hacer, ¿no? Entonces no podemos seguir dando lo que no tenemos. Así que seguramente hay gente que se va muy decepcionada, enojada incluso, pero bueno, es hasta donde podemos ofrecer. Pero sí está claro que ha aumentado la demanda, hemos aumentado las raciones porque nos han permitido esto del Ministerio de Desarrollo Social y otras donaciones que hemos recibido, pero la demanda sigue aumentando y ya realmente no tenemos cómo más responder, ¿no? Padre, usted y esto que nos pasa a nosotros, entiendo que está pasando en todos los comedores de la zona. Sí, claro que sí. Usted recién hablaba del miedo al contagio que hay en la comunidad. ¿Hola? Sí, padre, decía, estaba hablando del miedo al contagio que hay en su comunidad. ¿Qué le expresan los habitantes, los vecinos? Y mucha gente que esto, ¿no? Decir, por ahí viven, como decía antes, a lo mejor 7 casitas en un solo terreno, muy hacinado, y la gente dice, yo tengo miedo, acá se contagia cualquiera de los vecinos que tengo en este terreno y nos terminamos contagiando todos, ¿no? El otro modo en que se expresan a veces es decir, padre, yo tengo que salir a hacer una changa, pues si no, no como, pero la verdad que me da miedo porque tengo terror de contagiarme, ¿no? O sea, son como ciertas situaciones de encerrona que son muy difíciles de resolver y alguno termina resolviendo de decir, bueno, comeré una vez por día y nada más, pero no puedo salir a hacer la changa porque tengo miedo. Otro dice, mira, la verdad que tengo terror, pero tengo que salir a la changa porque si no... O sea, cosas realmente difíciles de sostener. Y estamos hablando de hambre, ¿no? No es que voy a tener un gasto menos o voy a tener que sacar algo de los ahorros, sino o trabajo y como o no trabajo y no como. Esa es la alternativa, ¿no? Padre, por último, recién hablaba de las carencias materiales. Pero lo peor que nos puede pasar son las carencias afectivas, ¿no?
¿cómo está el tema de la solidaridad? ¿La gente apoya, ayuda? ¿Se ha abierto en este tiempo de cuarentena a dar una mano al que menos tiene? Sí, yo, bueno, creo que en general, no sé si los argentinos, me animo a decir, los argentinos tendemos a ser solidarios, especialmente en los momentos de crisis, y en los barrios más humildes eso a veces se ve como mucho más explotado, ¿no? Mucha gente que ha abierto comedorcito, merendero, con lo que puede, con lo que tiene, con lo que pueden juntar por ahí. Mucha gente también que se ha acercado a nosotros a ofrecernos alguna ayuda de distintas formas. Entonces digo, tanto dentro del barrio como gente de fuera del barrio que ofrece su ayuda, yo creo que muestran que seguimos siendo tan solidarios como la fama que hemos tenido siempre los argentinos y que bueno, que en nuestros sectores más vulnerables también aflore esto como muy naturalmente, ¿no? Yo siempre he creído, quizás te he equivocado, pero siempre he creído que en los sectores más humildes la solidaridad a veces está mucho más a flor de piel, ¿no? A veces la gente que más necesita suele también comprender un poco más rápidamente la necesidad del otro y responder frente a eso con lo poquito que tiene, ¿no? Creo que esta no ha sido tampoco la excepción. Padre Mariano Oberlin, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Muchas gracias a ustedes, la verdad que un gusto siempre.